la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente. La cuenta de hoy... ¿Por qué se escucha doble? Porque tiene el director tiene el micrófono abierto. Pero ya se está Han llegado a la comisión tres proyectos de ley. La primera, moción de los honorables senadores, señores Bianchi, Castro González y Chaguán, con la que inician proyecto de ley que regula la producción, etiquetado y comercialización de carnes marinadas. Segundo, una moción del honorable senador señor Keitel, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley número 20.422 con el objeto de promover la accesibilidad universal a recintos destinados a la actividad física o deportiva para personas con discapacidad. En tercer lugar, la moción de los honorables senadores, señor Bianchi, señoras Gatica y Sepúlveda y señor Castro González, con la que inician proyecto de ley que prohíbe la venta a menores de edad de bebidas energéticas que contengan aditivos, energizantes y sustancias estimulantes. Respecto a este último proyecto, ya hay uno presentado con antelación. Entonces deberíamos pedir eventualmente la fusión de los proyectos en la sala, que es en idénticos términos. Pedir fusión. Enseguida, el Ejecutivo ha presentado una urgencia en carácter de discusión inmediata para el proyecto de ley que da derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal o incurable. Luego, se han recibido oficios. Un oficio del Superintendente de Salud, doctor Víctor Torres, con que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión en el que se le solicitaba informar sobre el número efectivo de médicos que se benefició de la ley 21.274. Otro del servicio... ¿sí? Respecto de ese, es muy atingente tenerlo a la vista, si es posible pedir la impresión de ese informe para los efectos de repartirlo oportunamente a los señores y señoras senadoras. Darlos en impreso. Sí. Luego, otro oficio del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, en este caso, con el que da respuesta al oficio enviado por esta comisión, en el que se le consultaba sobre médicos especialistas en el sector público, y otro del mismo tenor, pero del Servicio de Salud de Iquique. Sí, es importante que la Secretaría vaya consolidando todos los informes de los servicios para también poder entregarlo en su momento a la subsecretaría y tenerlo a la vista, independientemente de que la subsecretaría pueda hacer también lo propio y tener las cifras contrastadas entre ambas fuentes. Muy bien, presidente. Luego tenemos una solicitud que nos llegó hoy del honorable senador Iván Flores para que se tenga a bien poner en tabla el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular la actividad de nutricionistas y la prestación de servicios profesionales relacionados con la nutrición, boletines 10.991 y 10.574 refundidos. Ellos se encuentran en segundo trámite constitucional y poder fijar un plazo para presentación de indicaciones de modo de avanzar su tramitación y pueda ser despachado prontamente a la Cámara de Diputados. Ahí hay dos proyectos, uno iniciado en el Senado, que es más completo que este proyecto, y incorpora también otras disciplinas del ámbito sanitario. Yo conversé ayer con Iván Flores y vamos a buscar una fórmula que nos permita efectivamente avanzar y presentando las indicaciones, por último, de que están contempladas en el proyecto del Senado, buscando una solución de común acuerdo a los señores y señoras senadoras. ¿Les parece? Pero dejémoslo eso para la siguiente sesión, porque esta sesión está demasiado cargada de y por temas. último, una comunicación del presidente de la ONG Desinflámate para la Medicina Social, doctor Jaime Acevedo, en la que sugiere se pueda invitar a esta comisión al científico y profesor doctor Werner Brevis Vergara, director del doctorado en Ingeniería y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eso es todo en materia de... Hagámoslo una vez que tengamos fechas disponibles, pues estamos como vamos, estamos para sobredosis de audiencia. Senador Castro. Sí, 3 puntos
ISAPRES. Quisiera pedirle, presidente, como ya hemos venido abordando este tema, han salido cifras realmente de toda especie en cuanto al nivel de deuda o riesgo de quiebra o deudas con los prestadores, llámese las clínicas privadas o los propios médicos en sus prestaciones en el sistema privado. Yo creo que la única forma de objetivar esto, presidente, es que la Superintendencia de Salud nos diga exactamente cuáles son los estados financieros de la ISAPRE. Porque aquí hay un festival de declaraciones. Desgraciadamente ellos no vinieron en su minuto, la asociación de ISAPRE. Yo, la misma disposición de si pueden venir, fantástico que vengan también, pero el regulador, que es la superintendencia, debiera exponernos sobre estas tres áreas. ¿Cuáles son sus números, sus estados financieros al primer semestre? ¿Cuál es el estado de acreencia o no que hay con las clínicas privadas y con los médicos en sus prestaciones? Eso yo creo que nos puede dar un panorama más objetivo de cuán al borde o no estamos en el escenario de la salud privada, que a mí me preocupa porque ha habido declaraciones en todo aspecto, todo sentido, pero esto tiene que estar objetivado. Y eso es lo que creo que corresponde que lo hagamos con el Ejecutivo para este efecto, como primer punto. Perfecto, yo quiero suscribir exactamente lo que plantea. Sí, a tiro, senador Macaya, yo quisiera señalar que yo he tenido esta misma preocupación, me reuní con el superintendente de salud, él nos dice que van a revisar justamente ahora las garantías de las ISAPRE para los efectos de establecer objetivamente si es que estas han disminuido o no. Pero a mí me encantaría que tuviéramos una sesión especial con la asociación de ISAPRE, con el superintendente de salud, para los efectos de poder clarificar y transparentar esta situación que me parece, y también la asociación de prestadores privados, de clínicas privadas. Me gustaría también tenerlo acá, fantástico. tener a todos los actores, y deberíamos fijar una sesión especial para ese efecto. Senador Macaya. ¿Sobre este punto? Sí, sobre este punto. Sobre el mismo punto, yo agradezco al senador Castro que ponga este punto, porque yo me imagino que a todos nos ha ocurrido en estos días que hemos recibido distinta información, incluso por los medios de comunicación que se ha dado a conocer, y entiendo que en la sesión de hoy día obviamente hay un actor muy relevante, que es obviamente el director de FONASA, a quien le correspondería asumir la carga financiera o la carga de personas financieras y obviamente de personas, de afiliados de la ISAPRE en caso de que una ISAPRE eventualmente colapse. O sea, yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que hacerse y hay que contestarla con la mayor claridad y con números y con objetividad. ¿Qué va a significar para FONASA también el hecho de que eventualmente una ISAPRE pueda terminar quebrando? Y hay que ponerlo en ese espíritu. Perfecto, estamos completamente en línea, senador Macaya, así que lo que vamos a hacer justamente, y aprovechamos de saludar al subsecretario, al director de FONASA, al asesor del ministerio, también a Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico, y además reiterar que el senador Karim Bianchi está reemplazando al senador Iván Flores, formalmente. Dicho lo anterior, tenía otros dos puntos. Entonces, estaríamos dentro de este mes, podríamos hacer la sesión, ¿verdad? Así es. Ya. Sobre salud, La sesión quedó fijada y acordada para el 31. Sí, senador Kass y luego la senadora Órdenes. es que vamos a verlo después. Estamos en la cuenta ahora. Sí, no, sí, lo que le quiero decir es que una vez que termine la cuenta, le damos la palabra al director de FONASA, que lo tenemos aquí presente, porque yo efectivamente creo que aquí hay un riesgo bastante sistémico con el tema. Entonces, yo creo que si es que finalmente va a ocurrir este colapso, que por las cifras que uno maneja parece que puede ocurrir, sería muy importante que pudiéramos nosotros, por lo menos como Comisión de Salud, tomar medidas al respecto. Creo que nos va a corresponder enfrentarnos esto. Puede terminar siendo bastante complejo si es que no tomamos medida a tiempo, ¿no? Está fijada más como primer punto de la tabla, así que vamos a tener posibilidad de discutir en profundidad. Senador Macaya también, de nuevo. Ahora, senadora Órdenes primero, senador Macaya. Sí, presidente, solo sumarme a la solicitud que han planteado el resto de los senadores
Hoy día hay una noticia que, claro, dice las ISAPRES en la UCI, vacaciones forzadas, más de 12 aumentos de capital y 40.000 millones en pérdida en el semestre. Ahora dicen, la misma noticia señala que estos datos se van a presentar la próxima semana, por lo tanto creo que es un plazo adecuado para tener más antecedentes, porque lo que dice, al menos la nota, que obviamente entiendo que son los actores privados quienes están sirven de plataforma a esta información, claramente la situación se habla de una situación sin retorno. Entonces lo importante acá es que la superintendencia también informe, bueno, cuáles son las variables que están a la base de esta situación, si se tenía conocimiento anterior y cuáles serían las repercusiones de una situación de esta naturaleza. Gracias, presidente. Muy bien. Sí, senador Castro. En materia de salud pública, quisiera pedir, presidente, que concurriese el subsecretario de Salud Pública en una sesión próxima dentro de este mes, por dos razones. Porque hay reportes de una alza de este brote que se ha denominado más pequeño de COVID-19, pero que está en curso en este minuto, y que requiere también clarificación, porque hay regiones como la que representamos aquí, el senador Macaya y yo, donde hay alza sostenida, e incluso con las positividades más altas del país, y también Valparaíso. Y además porque en el caso de la viruela del mono, que está instalada con una cantidad de casos y donde se ha abierto una cierta polémica sobre la necesidad de vacunación o no, quisiera que también hubiese una posición para entender hasta dónde se está avanzando o no y la necesidad que hay de controlar lo que hoy día es una alerta, como es la viruela del mono. Entonces quisiera que el subsecretario de Salud Pública pudiera venir pronto sobre estos temas. Y por último, que el propio subsecretario de Redes que está acá presente, ya lo tratamos en una oportunidad anterior, exponga, ojalá, si no se puede en agosto, el mes de septiembre, sobre la cartera de inversiones del MinSal. Porque de distintos lugares hay señales de preocupación que dicen qué pasa con MICEFAM, qué pasa con este hospital, con la demora de la pandemia, en qué punto estamos ahora. Entonces creo que antes que veamos, o que llegue el presupuesto el 30 de septiembre, que nos explique la cartera de inversión en el punto que se encuentra hoy día en MinSal, por favor. Muy bien. De hecho, deberíamos fijarle fecha inmediatamente a esa sesión, que debiera ser la primera semana de septiembre. Así que tenemos... Toca el 30 de agosto y 31. 30 y 31 son martes, miércoles. Así que ya tenemos ya... Tenemos ya. Por eso. Post-plebiscito. Post-plebiscito, sí. Mejor antes el plebiscito. Sí, después estaría más seguro. Ah, martes 30 de agosto. Senador Bianchi. Con ambos. Gracias, presidente. Otro punto varios, ¿no? ¿Estamos? Sí. Bien, respecto del tema COVID, quisiera hacer algunas consultas y pedir algunos oficios. Respecto al tema del pase de movilidad, ¿qué política se va a seguir utilizando? Yo creo que a esta altura resulta cuestionable si es una medida ya coercitiva o no, por lo menos para mi parecer y para muchas personas en cuanto al tema de las libertades. El tema del uso de la mascarilla se ha avanzado hacia un desuso y quisiera preguntar si hay alguna política, al igual que en otros países, porque siempre estamos comparando las políticas que se han ido dando en otros lugares, si post-invierno o si hay alguna fecha que hable de los recintos cerrados. Y respecto al tema de los seguros, porque en algún momento se tomó una política de seguro, que claro, era conveniente sobre todo para las aseguradoras, pero que hoy día yo no sé y quisiera que me entregaran respuesta respecto de cómo están operando esos seguros y si realmente, bueno, hoy día están dando algún tipo de cobertura, están respondiendo de alguna manera o no, o simplemente son seguros que se están tomando pero que no se están utilizando, o alguna parte importante no se está utilizando. Y después respecto de algunas medidas que se han delegado a ciertas personas que no son del ámbito de la salud, por ejemplo, guardia de seguridad, recepcionistas, garzones, personas que atienden en gimnasio, a dos temas, ¿no es cierto?, al alcohol, pero sobre todo al tema de la temperatura. Me ha tocado, y yo lo viralicé, respecto de supermercados, todos con hipotermia los que entraban, temperaturas bajo los 35, 30, entonces realmente hoy día no sé si es una política que sirva
o que si tenga alguna certificación ese termómetro o si tenga alguna vinculación. Pero creo que hoy día delegar a funcionarios que están contratados para otras funciones, que muchas veces ellos mismos reclaman porque el tratamiento que a veces se le da por personas que o a veces cuestionan. Yo cuestioné, por ejemplo, un termómetro que yo marqué 30 grados, punto 2, en el líder de acá de Viña. Entonces me dijeron, vaya al servicio al cliente, pero ¿qué tiene que ver sanitariamente el servicio al cliente con la situación que estaba viviendo? Yo soy un hombre frío, a veces caliente, pero en esta situación no estaba tan frío. ¿Ah? No estaba tan frío. Entonces, Menos si tiene sangre árabe, ¿no? Sangre árabe y sangre italiana. Entonces, me cuestioné si estaba vivo o no. Entonces, y el guardia de seguridad no podía tomarme el pulso, nada, porque no tenía los conocimientos en materia de salud. Entonces, para darle tranquilidad, senador Bianchi, yo estoy marcando en promedio 32 grados. Bueno, 31. Usted es más caluroso que yo entonces. Pero yo creo que son políticas que a veces tienden a ser ridículas, las tomamos para la talla. Entonces, yo creo que hay que hacer algo al respecto. Y segundo punto, solamente el pasar, porque presenté 2 proyectos y como a veces se ha querido en algunas cosas dar certeza respecto al tema que va a pasar después del 4 de septiembre, tiene que ver con el tema de las mascotas como seres sintientes, que ojalá se pudiese discutir, porque es un punto que ha sido valorado en la constituyente y creo que es un tema que podemos avanzar. Y respecto a algo que justamente se cuestionó, el tema del cambio de la hora, que también me parece que es importante revisar si es y traer la estadística, si este cambio de hora ha resultado o no, y quizás tener, como en todos los países que han ido avanzando, hacia un solo uso horario. Eso, presidente. Ambos proyectos van a ser puestos en tabla después de que despachemos la agenda que tenemos acá, que además hay un proyecto de su propia autoría y que hoy día lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar hasta total despacho, senador Bianchi, que lo trabajó junto a la senadora Girardi. Pero antes de entrar a ese proyecto, la tabla nos dice que hay que recibir al director del Fondo Nacional de Salud, FONASA, para recibir información acerca de los ilícitos cometidos por algunos prestadores en la venta de bonos, conocer el alcance y efecto de copagos de bonos en grupos C y D, abordar el escenario de traspaso de 3 millones de afiliados a la ISAPRE y porcentaje de las contribuciones que se destinan al pago de las licencias médicas. Yo agregaría otros 2 temas, la falta de financiamiento de los trasplantes entre vivos de hígado. Quiero decirles que esto fue una denuncia que hicimos la semana pasada, logramos hablar con la ministra, 3 de los 4 casos fueron aprobados finalmente por la comisión técnica, pero quedó un caso pendiente de una paciente de San Antonio para esta semana, o sea, para la próxima sesión, que es en un mes más, por lo menos lo que se nos ha informado. Hablé con la ministra y este es un tema que nosotros levantamos con mucha fuerza. Entonces se nos dijo que este era un fake news, pero las personas estaban acá sin financiamiento y estaban con riesgo vital, y gracias a la gestión que hicimos directamente con la ministra para la comisión técnica, 3 de los 4 casos fueron aprobados, pero pasó por la comisión técnica, tuvo que pasar por un filtro. Ok, dejamos al director de FONASA. Adelante, director. Muy buenos días a toda la comisión, buenos días, presidente, senadores. Gracias por la invitación. Bueno, tengo un largo, tengo 5 puntos, entonces voy a levantar una presentación para mayor facilidad. No sé si... No lo tomo. ¿Sí? Chuta, espérate. Comparte pantalla. Ahora sí. Entonces, lo primero que se nos consulta es nuestra opinión acerca de los ilícitos, o lo que nosotros llamamos fraude, detectados en la compra de bonos de la modalidad de libre elección. Porque que han aparecido varias veces en la prensa, reportajes, y yo quiero señalar que lo primero es que
son ciertos esos reportajes, son hechos ocurridos entre enero y agosto de 2020, ¿sí? Que dadas las demoras, digamos, en los procesos judiciales, están apareciendo ahora algunas fases de esos procesos que hacen noticia, digamos, ¿no? Y que hacen que los medios vuelvan sobre el tema de estos fraudes que ya ocurrieron hace 2 años, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que primero que me gustaría dejar claro, son cosas que ya ocurrieron, que seguramente cuando ocurrieron, ¿cierto? O sea, aparecieron en la prensa, hubo respuesta de la autoridad en su momento y aparecen nuevamente producto de que se abre un expediente, hay un proceso, una fase del proceso judicial, se declara, se detiene alguna persona o alguna audiencia que ocurre, ¿no? En el caso de lo último y que se nos consultaba era el tema de los psicólogos, que es llamado el tema de los psicólogos. En realidad los fraudes pueden ocurrir en un montón de prestadores que tiene cierto FONASA inscritos en la MLE. 22,4 de esos prestadores son psicólogos, el 38,6 son médicos, el 24,8 son kinesiólogos. Ustedes pueden ver ahí el cuadro de la totalidad de los psicólogos que están inscritos en la modalidad de libre elección. Son 3.967 al momento actual. Y entonces también es importante saber que es una pequeña cantidad marginal, digamos, de psicólogos que comete o que participa de alguna manera en alguno de estos ilícitos. El modo operandi es a través del front prestador. Hay una plataforma informática del FONASA que permite compra de bonos mediatizado por el prestador, y entonces ahí lo que ocurre en este caso es que el fraude consiste en que estos profesionales otorgan, o sea, no otorgan, sino que piden el desembolso de FONASA para sus prestaciones psicológicas, pero que esas prestaciones no ocurrieron, y entonces el FONASA paga de las prestaciones el subsidio, y ellos se reparten con el principal, el agente principal del fraude, el 50%, ¿no? En este caso, una persona que está detenida, que es la que recibe es el 50% de un grupo importante de psicólogos. ¿Cómo capturan a las personas? Bueno, a través de entrevistas de trabajo, convocatoria de entrevistas laborales, donde entonces consiguen los carnets de identidad, son fotocopiados por ambos lados, el sistema requiere el RUT y el número de documento, entonces una vez que son fotocopiados tienen toda la información, y entonces es posible utilizar esos RUT como personas supuestamente consultantes de algún problema de salud psicológico. Se entrega estos RUT con un informe breve y bien artesanal, como indicación de un informe mayor que después el psicólogo tiene que hacer, con el cual puede, digamos, informar y pedir la devolución o el desembolso del bono de FONASA. Básicamente lo que ha pasado entonces es que hubo una querella que fue presentada el 5 de noviembre de 2020, siendo admitida por el séptimo juzgado de garantía. Ahí está el número de la causa. Y lo que va a ocurrir ahora es que el 12 de agosto, pocos días más, ¿cierto?, se desarrollará la audiencia de formalización de los 38 psicólogos que están involucrados, digamos, ¿no? Y esa es la noticia, seguramente va a volver a aparecer en la prensa, ¿cierto?, este caso, pero que, como digo, ocurrió la denuncia el 5 de noviembre de 2020. El monto defraudado alcanza poco más de los 1.000 millones de pesos, ¿sí? Yo quisiera referirme a lo que se ha hecho para evitar este tipo de fraude. Ustedes saben que este no es el único que ocurrió en ese periodo, también ocurrió, y el más famoso es de la doctora Carrasco, de Concepción, que cometió un fraude por más de 5.000 millones de pesos, el fraude más grande, y que esa persona está detenida, está en prisión preventiva, y también está en un proceso judicial. También ese hecho ocurrió en este mismo periodo y en el mismo sistema, front prestador, que estoy mencionando ahora.
tal vez empezar por lo que hemos hecho nosotros, y lo voy a anunciar más adelante, pero nosotros ante estos hechos y la revisión exhaustiva que hicimos cuando llegamos a la administración, esa parte de la venta en el front prestador la bajamos. O sea, hoy día ese sistema no está funcionando. Tomamos esa decisión hace poco más de un mes y medio por ahí, para poder revisarlo a cabalidad, hacerle todas las mejoras que requiera en torno a la seguridad informática para que estos fraudes definitivamente no vuelvan a ocurrir. Y si es necesario tomarnos todo el tiempo que sea necesario, lo haremos. Lo importante es que ahí se emitía el 8% de los bonos. Tuvimos un proceso de explicación a los prestadores, a las personas, de difusión de que íbamos a hacer esto para que no hubiese consecuencias. No hemos recibido ningún reclamo. Los prestadores y las personas se adecuaron a los otros canales. Ustedes saben que hay 6 canales de compra de bonos, ¿cierto? Y no ha habido mayor problema en la venta de bonos de la MLE. En el periodo anterior, en el 2020, a propósito de estos fraudes, se hicieron todas estas medidas, y en el 2021 también, hubo las querellas, hubo sumario administrativo, ¿cierto? Se deshabilitó la emisión del bono del portal, pero solo para los prestadores nuevos. En ese momento se mantuvo todo el stock de prestador que había, y eso es lo que nosotros bajamos ahora. Se incorporaron mecanismos de seguridad clásicos como el SMS de celular, ¿cierto? Nuevos requisitos para juntar en la plataforma web, documentos, ¿cierto?, para adjuntar. El año 2021 hubo una publicación de los prestadores cancelados, se realizaron acciones para los reintegros. En el caso de la doctora Carrasco se han recuperado 3.500 millones de pesos de los 5.000 y tanto que ella defraudó, etcétera, ¿no? Y aquí un poco el detalle de lo que hemos hecho nosotros desde abril a la fecha, ¿sí?, que básicamente ha sido estrechar los mecanismos de control, ¿sí?, mediante varias resoluciones que nos permiten, generamos una comisión de trabajo interna que se fije en todos estos detalles, bajamos el front prestador, la parte que quedaba para emisión de bonos, implementamos condiciones administrativas técnicas en los sistemas informáticos que hicieran más altos, que nos dieran más alerta respecto a algunos comportamientos de los prestadores. Léase, por ejemplo, prestadores que puedan estar demandando, no sé, 500 prestaciones diarias. Obviamente que eso no puede ser, entonces hay que ponerle límites, que anuncie emergencias para poder fiscalizar. Eso son las condiciones administrativas técnicas, son una serie de condiciones de ese tipo. Por ejemplo, al momento del fraude existían 700 de estas, hoy día existen 2.400, o sea, nosotros hemos añadido toda esa cantidad. Y bueno, nos ha tocado responder los informes de auditoría a la Contraloría General de la República, realizar las medidas que la Contraloría nos ha solicitado. Y estas son las últimas medidas que ya he comentado: el Comité Multidisciplinario de la Libre Elección, la revisión de todos los procesos asociados a la MLE en forma transversal y la baja de la venta de bonos del portal que ya señalaba. Eso respecto de los fraudes y del último reportaje que salió en televisión, que era el fraude de Sí, una pregunta sobre el particular. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene FONASA? Del 7% de la cotización. ¿Cuánto es lo que se destina actualmente a licencias médicas? Porque acá tenemos yo tengo una información y me gustaría chequearlo, porque se estaría destinando 6,5 de los 7 a licencias médicas. Es una información extraoficial y me gustaría chequearla con usted, porque estaríamos por sobre el promedio que está contemplado en la propia ley. Y esto también nos plantea un tema súper complejo respecto al segundo tema que usted plantea. Porque si es que vamos a tener copago cero y con una modificación de FONASA y se quiere implementar el sistema único de salud, o sea, ¿qué va a pasar con los profesionales que hoy día están en ISAPRE con el uso de las licencias médicas y cuánto se va a destinar finalmente a pago de licencias médicas? Entonces, lo que le quiero transmitir con esto es un problema, adelantarnos un problema que va a ocurrir y donde la mayor cantidad de las cotizaciones se van a ir a pago de licencias médicas. Entonces,
Me gustaría que usted nos pudiera explicar aquello, porque esto es un tema muy, muy relevante. Las mutuales hoy día, o sea, las cajas están pagando, efectivamente. Me gustaría que usted nos contara cuánto es lo que la deuda FONASA a las cajas en flujo. Porque también es un tema que yo quiero plantear sobre la mesa, porque si vamos, la idea es transparentar todos los temas en serio. Entonces me gustaría saber cuánto FONASA le debe a las cajas, y lo que está generando una situación bastante crítica en las cajas, porque están pagando la licencia, confiando en que los flujos le lleguen de FONASA. Esos flujos no llegan de FONASA, entonces tenemos un problema estructural. Entonces, si queremos un sistema, algunos quieren un sistema único de salud, o sea, tenemos que develar todos los problemas que tiene el sistema. Adelante, director. Muchas gracias. Sí, estaba en las preguntas que nos hacían, por eso me fui a este punto, que era el punto 4. Efectivamente, las licencias han subido muchísimo, producto desde la pandemia. No estaba alejado en el número, 6,45. No, perdón, es que tengo que explicar esto, ¿no? Estos son los guarismos que se pusieron en la ley para poder traspasarle los dineros directamente a las cajas de compensación, ¿no? En febrero era el guarismo establecido para pasar a las cajas para que ellos administren el pago de las prestaciones por parte de FONASA era 3,1%, o sea, 3,1 puntos del 7%, se traspasaba directamente desde FONASA a las cajas para que ellos paguen las prestaciones. Antes de eso era el 0,9% solamente, y el FONASA hacía unos pagos mensuales y se traspasaba a las cajas mensualmente, ¿no? Esto fue producto cierto, entiendo, cierto, del alza de los gastos en general, que percibe, cierto, el mismo Congreso y que pone esto como glosa en el año 2020. Entonces, en el 2021, esto fue aumentado, en el 2022, en febrero, fue aumentado de 3,1 a 6,45. Eso no significa que esa sea la cifra real, sino que es la obligación que tiene el FONASA de traspasar 6,45 puntos del 7% a las cajas para que ellos paguen. Nosotros habíamos estimado que las cajas al principio, de 3,1 al 6, tenían deuda, efectivamente. Por eso entonces se decidió esto, ¿no? Que fue una buena medida en ese sentido, y que permitió entonces a las cajas estabilizarse. Nosotros habíamos estimado que, dado unos meses, les iba a empezar a sobrar, en el sentido de que la licencia no iba a alcanzar ese guarismo. Bueno, hubo un momento en que alcanzaron muy cerca de ese guarismo, pero en promedio, y voy a ir para responderle directamente, senador, en promedio, hoy día podemos decir que esta es la cifra, ¿no? 3,8. A junio del 2022, la cifra es 3,8% del 7%, ¿no? Aquí están las cifras. Ustedes pueden ver el gasto primero, que está separado en dos, lo que pagan las cajas de compensación, pero recuerden también que hay una parte que pagan las COMPIN, ¿cierto? Dependiendo si las personas están o no afiliadas a caja a través de sus empresas. Por lo tanto, por supuesto, es mucho más las cajas. Estamos hablando de 795.000 millones de millones, digamos, ¿no? Y vía COMPIN dice vía SSP, que es la Subsecretaría de Salud Pública, porque la Subsecretaría de Salud Pública es la que tiene el ítem presupuestario que maneja la COMPIN. Y ahí está el gasto total, 954. Y abajo están las cotizaciones que FONASA ha percibido por sus beneficiarios. Perdón, pero el tema es que las cajas solo pagan, son pagadoras. No. Entonces, mi cuestionamiento dice relación con que FONASA tiene que traspasar todo lo que corresponda finalmente a... 645. Ya, pero no, pero todo lo que corresponde a la licencia, porque si son más licencias, ¿qué pasa si las licencias se disparan? Esa es mi preocupación. Entonces, sí, hemos tenido un problema de... Como digo, hemos tenido unos meses por ejemplo, los meses de abril y mayo fueron meses de alza. Las cajas efectivamente estuvieron sin flujo. Nosotros nos reunimos con ellas. Pero para ser franco, en realidad en ese momento correspondía a un problema presupuestario, porque esto tiene que ser apertura de decretos presupuestarios que permitan hacer el gasto. Entonces nosotros teníamos imposibilidad en ese momento de hacer las transferencias por una cuestión presupuestaria. La DIPRES nos abre el decreto y les traspasamos. Está bien, director, sí. pero el problema, ¿quién se hace cargo
del costo financiero que implica pagar una licencia, porque al trabajador no se le puede dejar de pagar la licencia, mientras espera el decreto presupuestario de la DIPRE, porque pueden pasar ahí 2 o 3 meses. Entonces le quiero señalar que nosotros nos metimos a investigar el tema en profundidad. Entonces tenemos un problema porque al final las cajas están pagando las licencias y FONASA no está reponiendo los recursos en tiempo y forma. Hoy día estamos calzados. Hubo un problema en mayo, ¿Ya? por lo que estoy explicando, pero hoy día no hay tales problemas. De hecho, ocurrió lo que finalmente habíamos estado estimando. Algunas de las cajas, en la estimación les empezó a sobrar el 645 porque las licencias alcanzaron un pic y empezaron a estabilizarse. Sí. Yo le quiero pedir, director, Sí. aprovechando que está acá y pedirle, porque este es un tema bien sensible, si podemos pedirle un informe escrito Ya. y vamos a mandarlo por oficio, porque yo creo que este es un tema que merece una explicación razonable respecto de efectivamente si hay problemas de flujo o no hay problemas de flujo desde FONASA, y si es que hay un problema de autorizaciones presupuestarias de la DIPRE. Acá tenemos un problema porque las licencias médicas tienen que pagarse a los trabajadores y las cajas son solamente pagadoras. Entonces Sí, yo acá tenemos... estaba simplemente, bueno, esta es la foto actual. No, pero simplemente quiero pedirle que nos mande un informe detallado. Sin problema, sin problema. ¿Puedo volver al punto 2, si les parece? Que era la segunda cuestión que decía relación con alcance y efectos de copago C y D. Yo entendí de esta consulta que se estaban refiriendo, ¿cierto?, al tema de copago cero y cómo esto afectaba tanto la MAI como la MLE, ¿no? Entonces, bueno, es claro que el tema de copago cero está dirigido a la modalidad de atención institucional. No afecta ni produce ningún cambio respecto de la modalidad de libre elección. Por lo tanto, efectivamente, los copagos en la modalidad de libre elección y las tarifas y los aranceles de la modalidad de libre elección siguen siendo los mismos, ¿no? Aquí lo que se apuntó es a los grupos C y D que estaban realizando copagos todavía a nivel hospitalario y también que eran los grupos que eran menores de 60 años que ya tenían gratuidad. Entonces, ese grupo constituye 5.388.000 personas que faltaban incluir en la gratuidad en el Fondo Nacional de Salud. Con eso se completan, ¿cierto?, los 15 millones y poco de beneficiarios del FONASA y están todos con gratuidad en la modalidad de atención institucional, entonces en la red pública, ¿no? Esas son personas que están en rango C, que son 380.000 pesos de ingreso hasta 554.800 pesos, es el grupo C, que pagaba 10%, y superiores a ese rango pagaban 20%, que es el grupo D. Por supuesto, es la clase media chilena, digamos. Hace poco en la encuesta del INE suplementaria de ingresos mostraba que la mediana de ingresos es 457.000 pesos en Chile, y entonces para nosotros significaba un gran alivio a las familias de ese rango de ingresos. De ese grupo, y esto es bien importante, solamente un tercio de los 5.388.000 personas, solamente un tercio demandan prestaciones a la MLE. 2/3 de ellos solo demandan a la modalidad de atención institucional, según los registros nuestros de FONASA, que tenemos todas las atenciones de estas personas, ¿cierto?, registradas. Eso implica que además las personas que demandan a la MLE, este tercio, poco más de 1,5 millones de personas, combinan sus prestaciones además con la MAI. Esto está alivianando el gasto de bolsillo que realizaban las familias mediante otras encuestas, ¿cierto?, encuestas de hogares existentes en Chile. FONASA estimaba que se está atacando justamente el promedio de gasto directo de las familias de 265.000 pesos anuales, 22.000 pesos al mes es lo que anotamos como efecto inmediato de alivio de la carga financiera por eventos de salud de las familias. En términos del impacto presupuestario, que entendí también que interesaba, se midió en base al flujo de copagos que reciben los hospitales
año a año. Y el flujo de copagos tiene dos vertientes, una GES y una no GES. La diferencia es que los GES los recibe FONASA directamente y los no GES los reciben los hospitales, los servicios de salud. Y ahí están las cifras. En el año 2022 sería el copago GES un flujo de 1.169 millones de pesos y el copago no GES de 20.528. En suma, cerca de 22.000 millones de pesos, y eso es lo que se transmitió, que es el costo en flujo de recursos anuales que tiene esta medida. Eso es cuanto quería ponerle sobre este tema. Sí. Y antes de entrar al tema, para introducirlo, porque usted señaló una declaración pública que a ver, nosotros estamos preocupados por la salud de los chilenos y que esa atención sea adecuada, oportuna, de calidad, que no signifique catástrofe económica para la familia. Y hay enfermos en FONASA y enfermos en ISAPRE. Entonces, usted ha señalado que las ISAPRES van a desaparecer del mapa. Eso es su comillas, lo que usted plantea. Tenemos un problema que ya hemos señalado inicialmente en la discusión, que tenemos un problema de flujo del pago a los prestadores privados, pero el tema es qué va a significar en el corto plazo para las personas y básicamente cómo vamos a resolver el tema de la lista de espera, porque una cosa es, como usted plantea, la desaparición de la ISAPRE, y otra es cómo finalmente vamos a lograr hacernos cargo de la lista de espera, teniendo en cuenta que tenemos una lista de espera que es la más alta registrada en la historia, a diciembre del 2021, y esto es un tema que nos preocupa. Hay 315.000 cirugías pendientes esperando más de un año y medio. Reitero, 315.000 cirugías pendientes esperando más de un año y medio, 597 días, y más de 85.000 personas en espera de rehabilitación por COVID-19, y más de 2 millones de atenciones por especialidad en listas de espera. Por tanto, acá hay una situación bastante interesante que hay que hacerse cargo. Y lo que nos preocupa también es las muertes ocasionadas por cáncer con ocasión del COVID. A mí me tocó participar en una comisión especial sobre el efecto. Se llegó incluso a cuantificar un número, 1.246 personas que murieron por cáncer a raíz del COVID-19 por la falta de las prestaciones oportunas. Fue un dato que dio el Ministerio de Salud anterior. Sería bueno revisarlo, corregirlo, etc. Entonces, hay una señal de preocupación que me gustaría que nos hiciéramos cargo. Adelante, senador Castro. Simplemente para que podamos permitir que prosiga el director de FONASA, yo creo que los temas que planteó usted, presidente, son muy atendibles, pero como está el foco situado, y me gustaría hacer algunas preguntas también sobre el tema copago, estrictamente, y el escenario de traspaso a los afiliados de ISAPRE, que es lo que va a haber ahora. Tal vez redondear esto primero y después hacemos el ping-pong de preguntas. Perfecto. Adelante. Bueno, entro entonces en esto, ¿sí? De las ISAPRES. Lo que hemos dicho básicamente es que es lo que dice el programa de gobierno, ¿no? Que es la propuesta de reforma, plantea el escenario de construcción de un Fondo Universal de Salud, ¿cierto? Que acumule todos los recursos disponibles para salud. Esto implica las cotizaciones de seguridad social y los recursos fiscales para financiar a su vez un sistema universal de salud, ¿cierto? Que se compone de varias cuestiones, como un Servicio Nacional de Salud que surge a través de la universalización de la atención primaria. O sea, es la estrategia de reforma que podemos detallar, pero tal vez lo importante es señalar que ahí mismo nosotros señalábamos que las ISAPRES desaparecen tal como las conocemos hoy, ¿cierto? Y que ellas pueden ocupar el terreno de un mundo nuevo, de un mundo de seguros de segundo piso, de seguros complementarios, que tendrá su propia regulación, que también aparece en el programa, que será una regulación creada especialmente para eso, y pueden participar en ese junto con otros agentes que puedan estar interesados, ¿no? Por eso que decíamos esa frase que era del mapa de la seguridad social, ¿no?
porque entendemos que hay un esquema de seguridad social que representa, digamos, el mundo público de la salud, ¿no? O sea, desde la mirada técnica de qué es lo que es la seguridad social, ¿cierto? Está la salud, digamos, pública, más aquella que es representada por los fondos que se financian con cotizaciones obligatorias de la seguridad social. En ese sentido, tanto las cotizaciones obligatorias de la seguridad social como los fondos fiscales componen los recursos públicos disponibles, ¿no? Entonces, a eso hacemos referencia. Estos seguros privados que han participado durante todo este tiempo, de una parte, porque ellos han manejado los recursos de la seguridad social, el 7%, ya los van a dejar de manejar. Por lo tanto, ya no participan en el esquema público, pero tienen un espacio donde, en el esquema de seguros complementarios privados. Básicamente es eso lo que hemos tratado de explicar, que está en la propuesta de gobierno y que, por supuesto, requiere todo un trabajo, ¿cierto?, nosotros de presentar el proyecto de ley que tenemos comprometido para este año y de presentar también las transiciones, ¿no? Que las transiciones son muy importantes, porque eso yo entiendo que causa algunos, por supuesto, preocupaciones, ¿no? A todos, a nosotros también, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros estamos trabajando duramente en diseñar esas transiciones, entendiendo una máxima que nos hemos puesto a nosotros mismos, que es que esto beneficia a muchos en FONASA y no perjudique a nadie en ISAPRE. Y nosotros pensamos que las transiciones, a través de una reestructuración del financiamiento, la transición puede permitir este, digamos, aterrizaje suave o transición suave respecto de los beneficiarios de ISAPRE. Y por eso que hemos dicho que los 3 millones de personas que están en ISAPRE podrán seguir usando sus prestadores, ¿cierto?, en una reestructuración del financiamiento, porque no hay por qué pensar que ellos no pagan el 7% ustedes saben, de sus cotizaciones, pagan en promedio 10,3% de su ingreso. En algunos grupos etarios pueden pagar en promedio el 20%, como los grupos de mayor edad, ¿sí? Por lo tanto, en ningún caso ellos van a quedarse, digamos, con el 7% y lo demás desaparece, ¿no? Lo que estamos planteando es que una reestructuración que puede permitir el acceso a los mismos prestadores que ellos tienen hoy día, a los mismos médicos que están viendo, en un proceso de transición, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha planteado y por eso mismo eso tiene una contraparte en la parte de prestador, ¿cierto?, que es la postura de integración en el mundo de la prestación de los mundos públicos y privados, con reglas públicas, se ha dicho, hay varios esquemas que se pueden pensar, pero hay un ejemplo práctico, que es la integración que ocurrió para entender la urgencia del COVID-19, para que todos podamos entender más o menos de qué se trata, ¿cierto?, donde hay una integración público-privada que fue capaz de brindar capacidad de oferta a las personas para poder hacer frente a esta situación, ¿no? Por supuesto, cuando decimos reglas públicas, hay una serie de reglas que tienen que ver con la red, con la integración, con la referencia contra referencia, cuestiones de eficiencia que uno pudiera plantear y de equidad, por supuesto, que están por plantearse, están por verse, pero que no hay ninguna duda que en las transiciones y en la reforma, en su punto de llegada, la mirada es con integración de los proveedores, ¿no? Por lo tanto, no debiera haber ningún temor de las personas que están en el ISAPRE de disminuir su estado actual, sino que de permanecer igual y ojalá incluso podemos apostar a que ganen, sí, si nosotros somos capaces además de eliminar las restricciones que enfrentan por la vía de las discriminaciones de riesgo, de las alzas de precios y de la segmentación al interior del mundo ISAPRE que todos conocemos. Sí, el tema es que ese proyecto está en esta tabla para discusión de los señores y señoras parlamentarias y el gobierno no quiere tramitarlo porque está esperando el 4 de septiembre y el Sistema Único de Salud. Pero yo, mientras tanto, en la situación de transición, quiero plantearle lo siguiente, porque si usted plantea situaciones de transición, y acá los senadores oficialistas votaron en contra del seguro catastrófico para los pacientes de FONASA. Escúcheme. Votaron en contra del seguro catastrófico para los pacientes de FONASA y acá no era con compras a clínicas privadas, no, eran hospitales institucionales y eran en el propio sistema público y votaron en contra. Entonces estamos en una comisión mixta que esperamos se pueda constituir
Todavía no se designan los diputados para poder entender que hay que tener un sistema de transición, porque si no, o sea, vamos a esperar el 4 de septiembre. No, está bien, pero si no, porque quiero... No, pero le quiero preguntar al director de FONASA, porque Sí. está hablando de una situación de transición. Está bien, con esto termino. ¿Tiene calculado cuánto aporte se requiere? Se habla de 600 millones de dólares para que absorber los 3 millones de afiliados de las ISAPRES y mantener efectivamente el mismo estándar de atención, Entonces, hay metas sanitarias, la codificación de FONASA se va a hacer automática para los nuevos tratamientos. Me gustaría que nos pudiera contar un poquito. Con todo respeto y cariño, como usted sabe que le tengo, pero yo le pediría que cuando un invitado termine, y él sepa que puede terminar. Y después de eso, usted abre la ronda de preguntas, porque si usted interviene haciendo de inmediato por sí solo las preguntas, senador Castro, usted está comprende perfecto. que Director. la regla hay que mantenerla. Director. Muchas gracias. Bueno, la segunda parte de la pregunta refería al tema de las listas de espera y la capacidad de hacer frente a este problema del sector público. Ciertamente hay un problema muy, muy importante. Nosotros hemos hablado de la deuda sanitaria en el sentido de que nunca antes había habido las cantidades de listas de espera que hay hoy día. Entendemos que esto proviene de la catástrofe del COVID-19 y que también la administración anterior trató de responder y también, digamos, con situaciones similares de problemas, digamos, ¿no? Porque uno está enfrentando finalmente una deuda una demanda que resulta ser doble o triple, ¿no? Resulta ser la demanda corriente, o sea, la actual, más la demanda acumulada de un año y de otro año, o sea, pueden ser 3 años de demanda al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es un hecho de la causa. Sin embargo, por supuesto que hay iniciativas. Hay en la parte financiera que me toca, digamos, a lo mejor después el subsecretario puede ayudar también con estas respuestas, porque él está más al tanto, digamos, de la resolución del tema de las listas de espera, pero en el tema financiero, ¿cierto? Nosotros dedicamos al menos, ¿cierto?, 120.000 millones de pesos al tema de la solución inmediata de las listas de espera. Eso, aparte del financiamiento de la idea de los CRR, de Centros de Referencia Regionales, que es una idea también de abordaje de emergencia, tanto de patologías que pueden abordarse ambulatoriamente como aquellas que son cerradas, que están funcionando con pilotos importantes, que están aumentando, digamos, la capacidad de los pabellones. Y entonces, y todo el trabajo al interior del mismo sector, entre FONASA y la Subsecretaría de Redes, para poder priorizar esa lista y empezar a sacar prestaciones, contando incluso, ¿cierto?, como siempre, como lo permite la normativa, con el sector privado, que también ha respondido de manera bastante importante. Hemos podido entonces paliar esta situación con esas medidas. Y respecto del cáncer, obviamente el cáncer es un tema preocupante, por eso que se planteó también la meta de no responder más allá de 90 días, que la planteó el presidente en su discurso del 1 de junio, y estamos trabajando también en eso, digamos, ¿no? Hasta ahí me quedo con esta respuesta y disponible para contestar las preguntas que existan. Gracias. Preguntar primero dos tipos de preguntas. Sobre el copago cero, ¿cómo el fisco se hace cargo de los 21.000 millones de pesos que dejarían de hacer pago de bolsillo de esos 5,5 millones de usuarios? ¿De qué manera eso se absorbe y qué se pierde? Porque en este sistema de flujo y transferencia, ¿por dónde están los déficits para llegar a hacer esta cobertura? 2, preguntar en cuanto a la reforma misma en relación a los 3 millones de usuarios de ISAPRE, la propuesta constitucional nueva, sin entrar al debate del conjunto de eso, sino en cuánto se asemeja o no a la reforma de salud que el gobierno va a plantear a fines de año. ¿Cuánto es la diferencia o no hay diferencia? Para entenderlo bien, yo entiendo que pueden haber algunas diferencias y que esto está desligado del apruebo y del rechazo. Me refiero a que trasciende la reforma de la salud planteada por el gobierno, el apruebo y el rechazo. Entonces quisiera que ahí se pudiera precisar bien qué matiz o qué punto de distinto hay en ambas cosas. Y
sobre todo, marcar cómo los prestadores públicos y privados, en un escenario futuro de prosperar el Fondo Único de Salud, Universal de Salud, cuáles son las diferencias en la modalidad de libre elección de FONASA y las modalidades en las cuales las personas van a tener que pagar o no adicionales y de qué rango esos adicionales para ir a los seguros complementarios. Porque una de las quejas que se produce, o fantasma, es si yo hoy cotizo un 7% en un ISAPRE y puedo estar muy descontento con el ISAPRE por muchas razones, y el día de mañana me dicen, ahora usted lo hace en el FONASA, perfecto, se entiende que hay solidaridades, ¿cuánto me recarga a mí, cotizante sector medio de un ISAPRE X, el que el mañana yo tenga que hacer una sobrecotización más allá de lo que hoy día ya pago para poder mantenerme en un seguro privado? No sé si me explico. Porque no desearía ir al sistema institucional eventualmente, sino que usarlo solo en libre elección. Típico la gente que compra un bono para ir a un doctor, pero le carga ir a un consultorio, no quiere una lista de espera en un hospital, prefiere en eso tener el complementario. Estamos hablando de sectores medios preferentemente. Esas dos preguntas me gustaría que las pudiera ahondar. Sí, abramos todas las preguntas porque a mí me gustaría que también se pronunciara sobre el seguro catastrófico para los pacientes de FONASA como un modelo transicional, a lo menos. Y también me gustaría que se pronunciara respecto de la codificación de nuevos tratamientos por parte de FONASA. Y acá yo quiero ser muy majadero. Esto no en este gobierno, lo planteamos también en el gobierno anterior con dureza. Porque acá, sí, porque en el gobierno anterior, acá los estudios que se hicieron, incluso la actual ministra participó en el estudio de las codificaciones, acá se engaña el sistema, porque al final terminamos pagando subvaloradas las prestaciones, hay un sobreendeudamiento del sistema público de salud, y en octubre todos sabemos que tiene que venir un suplemento. ¿Sabes lo que me han dicho de las distintas autoridades de salud, de distintos gobiernos? Que esto se hace para mantener controlado el gasto. Pero yo le quiero señalar que a mí me parece complejo que los nuevos tratamientos no tengan codificación de FONASA, porque si no tienen codificación de FONASA, después las ISAPRE, lo que hacen las ISAPRE es decir, ¿sabe qué más? Las ISAPRE dicen, como no está codificado en FONASA, no le puedo cubrir. Entonces al final se produce un problema, yo diría, mayúsculo. Presentamos un proyecto de ley para los efectos de establecer las codificaciones, no estableciendo necesariamente que esas tengan cobertura, pero sí que haya un código, porque si hay código, las ISAPRES, por ejemplo, no pueden excusarse de finalmente evitar las coberturas porque no hay código. Entonces yo creo que es muy importante avanzar en esa dirección, a lo menos. Respecto de lo primero, sobre los recursos de la medida de copago cero, son recursos que no afectan el marco de gasto. Eso es lo primero que me gustaría dejar claro. No hay ningún trade-off, no hay ningún intercambio entre estos recursos y otros recursos. Por lo tanto, son recursos fiscales, ¿no? Esa es la fuente y esto lo trabajamos con Hacienda, con DIPRES, por supuesto, y un acuerdo, digamos, que es parte, digamos, del trabajo antes de hacer esta medida, ¿no? Calcular, llegar a este acuerdo de que no haya un efecto sobre el marco de gasto. Respecto de la reforma y la propuesta constitucional, digamos, bueno, yo puedo opinar respecto de lo que leo, ¿no? En la propuesta constitucional. La reforma sí que la manejo más en detalle, es lo que hemos estado trabajando. Yo diría que hay y esta es una opinión personal, porque, bueno, como digo, lo que leo, igual que todos nosotros, digamos, en este texto, me parece a mí que hay una coincidencia en principios, o sea que eso es importante, o sea, los principios de la propuesta de ley, de reforma, es cierto, se fundamentan fundamentalmente en la solidaridad, la equidad, el derecho a la salud, cierto, cuestiones que están presentes también en ambas propuestas. Se asemejan también en el escenario de participación público-privada, o sea, de la aceptación o la
prerrogativa, ¿cierto?, de fortalecer el sector público, pero con participación del mundo privado en los prestadores. Me parece que eso también es una coincidencia. Sin embargo, creo que la propuesta de reforma de gobierno es más específica porque va apuntando a cuestiones más concretas, digamos, de concretar el Fondo Universal de Salud como un administrador del financiamiento, concretar un Servicio Nacional de Salud como una forma de organizar, ¿cierto?, el sistema de prestación de salud, a través de la universalización de la atención primaria, estrategias concretas, digamos, ¿no? Considerar, por ejemplo, y después lo voy a mencionar nuevamente, la conformación de la agencia de TESA, de evaluación de tecnologías sanitarias, para poder construir priorización, ¿cierto?, que es parte de la reforma porque hace todo el conocimiento para tomar decisiones en base a las priorizaciones, por ejemplo, en el tema de los códigos, muy importante, ¿no? Entonces, se hace cargo de estas cuestiones más específicas, esas cosas yo no las veo en la propuesta constitucional, pero lo que sí veo es que todas esas cosas serían materia de ley, ¿no? Por lo tanto, ahí digamos que podría haber una coincidencia si es que estas son las leyes o no, no sé, es lo que podría decir al respecto, ¿no? Respecto a cómo en la propuesta de reforma que estamos trabajando nosotros, digamos, ¿no?, cómo se incorporan los privados y cómo las personas pueden ver su mermado o no, digamos, su gasto. O sea, yo insisto, ¿no?, se trata de una reestructuración del financiamiento, fundamentalmente, digamos, en el inicio de la transición, ¿no? De lo que las personas están aportando, de lo que se trata es que, pongámoslo así, al día siguiente de aprobada la ley aquí en el Parlamento, esas personas sigan asistiendo a los mismos lugares donde están ahora, a sus mismos médicos, ¿sí? Ese es el inicio de la transición. Y ojalá financiándolo con menos cotización, si es que hemos logrado realmente hacer efectivo las ganancias en escala, en eficiencia que podría tener la administración de un fondo de este tipo a nivel general. Pero supongamos que no, que simplemente es el momento y que pagan lo mismo, ¿no? Bueno, pagarán lo mismo, se atenderán donde mismo, solo que una parte pagará el Fondo Universal de Salud y otra parte pagará el seguro complementario, ¿sí? Lo que pasa es que yo digo, ahí comienza la transición, porque estamos apostando, ¿cierto?, que a los años el sistema público se haya ensanchado en cuanto a acceso y a calidad, de manera que pueda permitir entonces los cambios de las elecciones de las personas para entonces recibir asistencia en otros prestadores, distintos a los que estaban al momento del comienzo. Eso no significa tampoco que a esa llegada de esos prestadores tampoco van a participar, seguirán participando con las reglas que se vayan generando en el proceso. Y eso es lo que nosotros hemos llamado reglas públicas, ¿no?, que admite entonces ciertas relaciones de los prestadores privados con el conjunto del sistema, ¿no? Referencias, contrarreferencias, participación o no dentro de las redes, convenios entonces por fuera de las redes, participación a través de la modalidad de libre elección, entendida como un uso sanitario de la modalidad de libre elección, de manera que no sea la libre elección la solución de problemas puntuales, sino que haga parte del conjunto de soluciones de un problema de manera integral, digamos, ¿no? Cuidando entonces de que esa libre elección pueda acercarse más, digamos, a lo que nosotros conocemos ahora como PAD, que a las prestaciones específicas, ¿sí? O sea, más a la atención integral, paquetizada, que a las prestaciones sueltas, digamos así, ¿no? Un examen, una consulta. Esa es más o menos la idea, ¿no? Por lo tanto, nuestra apuesta es que no debiera ocurrir que una persona duplique su cotización respecto de lo que cotiza actualmente. Porque tenemos que reestructurar el financiamiento y eso es posible hacerlo, hay información para eso, hay formas de estandarizar estas cuestiones y se pueden entonces ofrecer esas vías de transición que estamos conversando. Respecto de los seguros catastróficos, la verdad que los seguros catastróficos siempre son útiles. Nosotros, en mis trabajos anteriores me tocó trabajar en muchos países de América Latina. Yo trabajaba como asesor regional de Economía de la Salud en Washington, en la OPS. Me tocó trabajar en intentos de reforma en cerca de 20 países.
Y de esos 20 países que ya me tocó ver en varios de ellos, podría decir que eran 7 países, donde había estos sistemas de aseguramiento catastrófico. Y puedo decir que en realidad Chile tiene varios de estos componentes, ¿no? O sea, en el auge, en la ley Rigarte Soto, en varios de los programas existentes en nuestro país, existen componentes de gastos catastróficos, ¿no? Sin embargo, existen todavía también flancos o huecos, digamos, donde no está cubierto este tipo de aseguramiento, ¿no? Pero lo que nosotros estamos pensando, ¿cierto?, es que esto se pueda integrar al modelo de reforma que se está proponiendo. Y en cuanto, por ejemplo, a las coberturas y los códigos, como señalaba recién, ello puede ser, ¿cierto?, cubierto por esta agencia de ETESA, ¿cierto?, que ese proyecto se está preparando, ¿cierto?, ha sido anunciado, y Jaime nos podrá dar luces de tiempos y qué sé yo, pero es un proyecto que es parte de la reforma y que viene a trabajar algunos de estos temas. Con todo, conozco la iniciativa, ¿no? Sí, la discutimos la primera vez que nos reunimos respecto de los códigos, y bueno, yo tengo que insistir, ¿no?, que hay un tema de que los códigos de FONASA tienen una obligación legal respecto de su emisión. Cuando nosotros emitimos un código de la MAI o la MLE, tenemos que tener respaldo presupuestario. Si esa ley se cambia, por supuesto que lo otro es posible, ¿no? Emitir códigos sin respaldo presupuestario, pero hoy día eso no se puede realizar. Y entonces ahí está el tema. Si eso constituye una medida de transición, pudiera ser. Y yo estoy abierto a conversarlo, digamos, ¿no? Eso es lo que yo diría sobre eso, ¿no? Ahora, obviamente esto no me incumbe solo a mí, como director de FONASA, el tema del manejo de los códigos y del presupuesto, por supuesto, de la discusión de si esto es transición o una medida que pueda ser de transición, incumbe a más personas del sector, a la autoridad, a la ministra, ¿cierto?, a su secretario, que podamos entonces plantear esta cuestión. Eso sobre este punto, de estas preguntas. Muchas gracias. Yo quisiera, es que lo que pasa es que quisiera avanzar en los proyectos porque tenemos algo que agregar, Jaime. Además estamos citados hasta total despacho en 2 proyectos. Lo sé, presidente, pero muy breve solamente, presidente, para hacer un pequeño comentario respecto del proyecto de ley seguro catastrófico que usted ha mencionado. Yo no voy a señalar por qué votar los senadores en un u otro sentido. Simplemente la postura del Ejecutivo respecto a ese proyecto de ley, presidente, es que tiene varias cosas que mejorar. Lo primero es que la asignación de los cupos está por licitación pública, siendo que solamente participan ahora instituciones públicas. Entonces, al absurdo que una institución pública tiene que licitar entre otras instituciones públicas para ver quién se asigna como público. Perdón, pero Jaime, pero es bueno que usted lo aclare, porque las intervenciones de los senadores está bien. Eso. Lo segundo, presidente, es que efectivamente, y esto yo recuerdo que lo mencionaban prácticamente la totalidad de los senadores, presidente, los tramos de los copagos son altísimos. Y eso hace prácticamente imposible para las personas de escasos recursos o personas vulnerables poder acceder a esto. Ahí hay un tema. Y lo tercero, presidente, es que, si bien es cierto, el nombre del proyecto está denominado seguro catastrófico, no es un seguro catastrófico, esto no es un stop loss, esto es una gestión de lista de espera. Y en ese sentido, la buena noticia es que el Ejecutivo ha anunciado el copago cero del FONASA, que sí es una cobertura financiera efectiva para todas las personas, independiente de su condición económica que se atiende en el sistema público de salud. Estamos efectivamente para poder conversar todos los proyectos de ley, presidente, pero no es solamente un tema de gestión de nuestras instituciones privadas. Y tal como han mencionado la ministra y el director, digamos, de esta sesión, entendemos la cooperación público-privada como un mecanismo para poder, digamos, abordar la salud pública de este país. Ayer usted estuvo en la conmemoración de los 70 años del Sistema Nacional de Salud, que fue el acuerdo Allende-Cruzcoque, y que integró justamente a los prestadores públicos y privados en pos de una mejor salud pública, la cual, por cierto, todos nos sentimos orgullosos, donde los privados, por cierto, tienen participación, señor presidente. Muy bien. Avanzamos. Así es. Cruzcoque ha sido siempre y Allende tuvieron un acuerdo, porque también hay que destacar a Cruzcoque, con toda la fuerza del caso, que permitió justamente avanzar en el sistema, en el Servicio Nacional de Salud, y yo soy un seguidor de Cruzcoque, así que... Nosotros de Allende. Sí, está perfecto. Está muy bien, está muy bien.
Sí, bueno. Así es. Muy bien, ¿eh? ¿Está siguiendo los caminos usted? Sigo los caminos. Muy bien. Bueno, agradecemos al director de FONASA Gracias a ustedes. y que es un informe pendiente. Me gustaría agregar para ese informe también cuántos recursos adicionales se requieren para mantener la atención con el traspaso de los 3 millones eventuales de afiliados de las ISAPRES. Ponemos en discusión y en votación el proyecto de ley de segundo trámite constitucional que crea el dolor crónico no oncológico y fibromialgia 14.746-11 es el boletín hasta total despacho. Sí. Voy a compartir. Ya. Señor, perdón. Sí, señor presidente, ayer se venció el último plazo que teníamos para presentar indicaciones sobre esta materia y se presentaron algunas indicaciones del Ejecutivo. En la carpeta de sus señorías se encuentra el último comparado en el que se incluyen todas las indicaciones que deben ser votadas. Que son en total, la que dice 9 del 8, sí. Esa es la última comparado. Son 27 indicaciones. Comienzo. Vamos. Tenemos en primer lugar una indicación número 1 y número 2 del honorable senador señor Bianchi y de la honorable senadora señora Órdenes, que propone modificar el título del proyecto para reemplazar la frase dolores crónicos no oncológicos y fibromialgia por la siguiente: proyecto sobre fibromialgia y dolores crónicos no oncológicos. Modifica no el texto de la ley, sino el nombre del proyecto de ley. ¿Les parece? ¿Sí? Unánime. Unánime, ¿o no? Aprobado entonces 3-0. Totalmente. Unánime. Vamos. Presidente, este es un tema que ayer 4. las organizaciones de pacientes, efectivamente nos tuvimos ocasión de juntarnos con ellos ayer y estimaron para ellos de vital relevancia. El Ejecutivo no presentó indicaciones, pero efectivamente estábamos totalmente... Muy bien. 4-0. Allá. Sí. Allá. 3-0. Luego tenemos indicación número 3 de Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, señora Siches, para modificar el artículo primero del siguiente modo. Primero, letra A, reemplázase la voz garantizar por la frase velar por. Quedaría el objeto de esta ley es promover y garantizar el cuidado integral. Quedaría el objeto de esta ley es promover y velar por el cuidado integral de la salud. Esa es la indicación 3A. La pone en votación, presidente. En votación. 3A. Sí. Vamos fundamental. ¿Sí? Yo voto en contra de este inciso A, que es clave, porque toda la lucha que se viene dando por las agrupaciones y por nosotros es para dar garantías explícitas de acceso. No podría entender yo la tenue frase de velar que no esté expuesta derechamente al escrutinio de que sea exigible. Para que una prestación sea exigible tiene que estar garantizada. Por lo tanto, no puedo entender esta posición del Ejecutivo y voto en contra, presidente. Senador Bianchi. Sí, presidente, es uno de los puntos fundamentales. Yo entiendo que el Ejecutivo va a decir que esto puede ser parte del GES, qué sé yo, pero yo creo que es lo fundamental porque acá estamos hablando justamente de dar una garantía explícita. Entonces, y es parte de la lucha por la cual llegamos a este objetivo de la ley. Entonces, claro, velar puede sonar muy parecido, pero en estricto rigor yo creo que salud debe velar
por todo, digamos, desde una gripe hasta la enfermedad más grave. Entonces, yo creo que es un principio general el cual se establece como la palabra velar, pero yo creo que estamos avanzando hacia algo que ya damos por sentado, que es velar por algo, pero establecerlo como una garantía, y es por eso que llegamos a este punto, y además me parece que es un punto relevante en el cual ya se discutió en la Cámara y fue algo que ganamos allí. Por tanto, me parece que excluirlo transforma absolutamente el sentido que le quisimos dar originalmente a la ley. ¿Su voto es en contra, señor senador? Sí, en contra. Señor presidente. En contra, justamente, pues el objetivo es garantizar prestaciones y ese sentido íntimo de la ley, y por tanto yo voto en contra de la indicación del Ejecutivo. Enseguida... Entiendo que la votación está cerrada, presidente, pero Sí. para efecto de historia fina de la ley tengo que hacer presente que este tema lo conversamos también ayer con la agrupación de pacientes para que entendiera. Queremos señalar directamente, presidente, que esta no es una ley de garantía explícita. Y tenemos que señalarlo porque si es así, roga gasto fiscal. Y el propio informe de la Comisión de la Cámara de Diputados dio cuenta que esto no roga gasto fiscal. Y ese tema para nosotros como Ejecutivo es clave en este momento. Y es ahí donde tenemos justamente el inconveniente principal, y por eso ocupamos la palabra velará. Entendemos que la votación está cerrada, entendemos que el concepto que se ocupa es garantizar, pero con todo el respeto digamos, a todo el trabajo y también de manera muy transparente, queremos saber que esto no es una ley de garantías explícitas. No lo es, ¿ya? Eso es lo que le queremos señalar. ¿Eso quiere decir que va a ir al Tribunal Constitucional? No, para nada, presidente, solamente ya. estoy señalando el sentido y alcance del concepto para que no se confunda una ley de garantía explícita de salud. No, está bien. Al amparo de la ley 19966, presidente. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Letra B de la tercera indicación del Ejecutivo, que incorpora a continuación de la frase formen parte, última parte del inciso, la oración o de las acciones en salud para el alivio o manejo del dolor que dichos pacientes requieran. ¿Les parece unánime? ¿Les parece unánime? Sí, bien, unánime. A favor. Es aprobado 3-0. Consulto, ¿se retiraría la número 4 del senador Castro y la senadora Órdenes por haberse... Sí, se retira en ese caso. Perdón, ¿lo podemos aprobar subsumida? ¿Les parece? Sí, a 4. Sí. Bien. En la página 2 del comparado tenemos la indicación de los, déjeme ver si, de los honorables senadores, señores Castro y señora Órdenes, para incorporar en el numeral 2 del artículo 2, luego de la palabra medicamentos, la palabra fitofármacos, y entre los términos medicinas y complementarias, la frase fitoterapias. Hay que tener en cuenta que enseguida viene una del Ejecutivo que pretende eliminar ese texto. Si es que, en primer lugar, señor presidente, coloca en votación la número 5. Sí. Muy bien. Presidente, me permito sugerir, si está de acuerdo, me permito sugerir, a ver, la indicación 5, 6A, 6B están directamente relacionadas. Si usted está de acuerdo, nosotros creemos que el problema en esta indicación lo resuelve la indicación, efectivamente, la 6B es relevante porque señala que efectivamente que los señalados de este artículo deben realizarse considerando la oferta pública existente, lo cual implica que efectivamente que se pueden crear cosas en el futuro para poder dotar, digamos, oferta pública. Pero cuando nosotros hablamos de fitofármacos, fitoterapias, son medicamentos, son terapias. O sea, hay una relación de género-especie. Por lo tanto, en nuestra opinión, no es necesario nombrarla. Pero tenemos un problema en general y que se relaciona también un poquito con lo que le he mencionado antes, con el tema de la ley de garantía explícita, respecto del acceso a los temas, digamos, específicos. Primero, porque esto ya está en la ley 20.584. Segundo, porque también está contemplado en el DFL1 2005. Y tercero, porque asociar tratamientos o acciones de salud por enfermedad, yo creo que va a complicar justamente la prestación de salud más que facilitarla.
Por eso, lo que nosotros sugerimos, presidente, en este caso es eliminar, digamos, esta parte y sí agregar en los señalados este artículo de realizarse considerando la oferta pública existente, dentro de los cuales hay reconocido algunos fitofármacos, algunos fitoterapias. ¿Ya? Eso es lo que me permitiría señalar, señor presidente. Mocionante, Sí. con la senadora Órdenes, nos oponemos a esa idea porque queremos dejar establecido en la indicación 5 la posibilidad de acceder también a fitoterapia. Queremos en eso ser directos en que eso esté contemplado, que no quiere decir que la número 6, que son las del Ejecutivo, podamos apoyar. No quiere decir, pero yo no quiero... Se prorroga se prorroga la sesión pero por porque un tiempo estamos... determinado nomás. Bueno, ¿le parece Porque- por de pronto 30 minutos? 30 minutos, y hasta donde lleguemos, 30 minutos, ¿sí? Argumentar, presidente, que prefiero que se vote la número 5, tal como viene señalada, y después en su mérito votaremos también la 6, como corresponde, pero preferimos los mocionantes que quede explícito el acceso a la fitoterapia. Preferimos que quede así señalado en el proyecto, por eso pedimos que se vote la 5 propiamente tal. ¿Qué se incorpora en la fitoterapia? Todo lo que se entiende por fitoterapia. Todos podemos ver en el diccionario lo que es fitoterapia, pero sí, todo. Terapia distinta. Presidente, si nuestro tema, más allá de entrar al tema de fitoterapia, nuestro tema pasa por la especificidad de tratamiento en un proyecto de ley. Por ahí pasa nuestro tema, no es nada Pero contra la sí, fitoterapia ni nada. Es solamente, Espero que no. digamos, Espero que el punto de los senadores. Espero que no haya problema con la fitoterapia en un gobierno de izquierda. Espero que no. No lo entendería de otra manera. Si quiere, vota nomás, presidente. A favor. Voy a pedir votación separada voy a pedir votación separada porque hay dos modificaciones en la misma indicación. Ya. Entonces, el presidente pone en votación respecto de la indicación número 5 de los senadores señora Órdenes Castro para incorporar el número 2, luego la palabra medicamento, la palabra fitofármacos. Eso sería la primera parte, señor presidente, ¿no? Sí. ¿Cómo quiere desagregarla? Sí, pidió votación separada de eso, señor senador. De una parte del párrafo. ¿Cómo vota, senador Bianchi, respecto de esta primera parte? Sí, presidente. Señor secretario. A favor, pero además esto estaba... Por alguna cosa que se dio en la discusión en la Cámara, quedó fuera, pero me parece que, claro, eliminarlo elimina el sentido también de la ley. Además que más adelante hablamos de fijaciones de protocolo, ¿no? Con las cuales se establecen mesas de trabajo en las cuales van a estar las instituciones. Entonces me parece que en la misma reglamentación o protocolo que se le va a dar de atención se va a fijar y establecer lo que es la fitoterapia y el alcance que puede tener esta, con la flexibilidad, obviamente, con lo que va cambiando la medicina en el tiempo, pero más adelante tenemos las mesas de trabajo y tenemos los protocolos. Por tanto, yo creo que va de la mano con artículos siguientes, así que yo lo voto a favor y lo que va más adelante del gobierno no lo puedo votar a favor porque obviamente elimina el sentido de la ley. Gracias, senador Castro. Apruebo. Señor presidente. Me abstengo. Sí. Quedaría aprobado por 2 votos a favor y una abstención esta primera parte. Enseguida, de la misma indicación número 5 de los senadores señora Órdenes, señor Castro, era agregar entre los términos medicina y complementarias la frase y fitoterapias. Con la misma votación. ¿Con la misma votación? Sí, Ya. Quedaría aprobado entonces por 2 votos a favor y una abstención. Enseguida tenemos la indicación número 6, que no es consistente con lo que se acaba de aprobar, de Su Excelencia, la Vicepresidenta de la República, señora Siches, en el sentido de eliminar en su numeral 2 la frase que comienza con el Estado propiciará el acceso a medicamentos, tratamientos, terapias físicas y psicológicas, rehabilitación, medicinas complementarias y ayudas técnicas de manera oportuna y eficaz considerando la edad y diagnóstico de la persona. Y una letra B de esa misma indicación que señala, lo señalado en este artículo deberá realizarse considerando la oferta pública existente.
Lo pongamos en votación. Votamos ambas letras. ¿Perdón? Es que dejémoslo inversamente. Claro, por eso digo. Con dos votos en contra. Hice presente, por eso. Sí, dos votos en contra y un voto a favor. Sí, y un voto a favor. Yo. Y yo a favor. Perdón, ¿estamos votando letras B? Sí. Y ambas letras puso el presidente. O no sé si... Presidente, a mí me gustaría enfatizar la importancia efectivamente de la letra B. Es perfectamente compatible con las demás letras. Lo que pasa es que no podemos otorgar cobertura a algo que no está arancelado. Entonces, en el fondo, esto va a generar una evidente tensión fiscal y adicionalmente también va a generar una expectativa que en definitiva que como Estado no vamos a poder cumplir. O sea, tenemos que otorgar prestaciones y coberturas que tengan cierta, digamos, que estén dentro de la oferta pública, no puede ser de otra manera. Yo le encuentro razón al Ejecutivo. Sí. Yo comparto el criterio en esta oportunidad con la vicepresidenta Siche. Solo para dejar constancia, senador Bianchi y Castro votarían en contra. Y yo a favor. Porque considero completamente razonable la disponibilidad de la oferta pública, obvio. Entonces quedarían rechazadas las literales A y B de la indicación número 6 por 2 votos contra 1. Me gustaría escucharlo con más fuerza, ¿no? En la siguiente página, número 3 del comparado, tenemos una indicación de su excelencia, la vicepresidenta de la República, señora Siche, para modificar del siguiente modo. El artículo 3º, donde está, ¿no es cierto?, se establece la definición. Para efecto de esta ley se entenderá por, entonces, en la letra A, intercala, se dice en su literal A, entre la frase de duración o más y el punto final, la oración, y se manifiesta a través de síntomas físicos y psicológicos. Dolor crónico no oncológico es aquel dolor de causa neoplásica que aparece y se extiende por 12 semanas de duración o más y se manifiesta a través de síntomas físicos y psicológicos. Senador Bianchi. Sí, presidente. Yo voy a pedir que la mía se retire y se subsuma. Yo creo que la definición que da el Ejecutivo es mejor que la que existe. Solamente yo agregaría que es un dolor generalizado, pero de ahí en más me parece que lo que plantean es mejor que las otras indicaciones y como estaba el texto. Así que yo lo voy a votar a favor, pero no sé si el Ejecutivo podría incorporar la palabra generalizado. Dolor generalizado. Totalmente de acuerdo. O sea, no, estamos en la A. La. Sí. Disculpe, presidente. Entonces, respecto de la letra A, ¿tomo la votación, presidente? Sí, Ya. tomo la votación, yo creo que unánime. Senador Cast, a favor. Entonces, 7A sería 4 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado, 4-0. Enseguida, el mismo Ejecutivo, respecto del literal B, lo reemplaza por el siguiente: fibromialgia, síndrome de dolor crónico no oncológico, percibido en músculos y articulaciones de más de 3 meses de duración. Esta condición se manifiesta a través de síntomas físicos y psicológicos, alteraciones del sueño, cambios en el estado de ánimo, entre otros, y produce múltiples consecuencias tales como la disminución en la calidad de vida y limitaciones en las actividades de la vida diaria, las cuales son susceptibles de generar discapacidad e invalidez. Perfecto. Está bien. Unánime. Hay una solicitud del senador Bianchi para incorporar en esta definición, eso es lo que quiero. Yo tengo una discrepancia con el senador Bianchi. ¿Por qué? Porque le está agregando un requisito adicional para poder calificar la enfermedad.
Y a veces justamente el dolor no es, puede ser un obstáculo porque tienes que acreditar que el dolor es generalizado y a veces son puntos de dolores muy específicos. Entonces yo diría que le está poniendo al revés, le está poniendo un elemento adicional a la definición. Sí. ¿Les parece? Unánime. Totalmente de acuerdo. Desde Muy el punto de vista médico, en general lo que califica este cuadro es más que sea un dolor crónico. A veces se ha generalizado, pero a veces no. no. Muy bien. Unánime. Aprobado 4-0 entonces. 4-0. Muy bien. Vamos. Luego la del Seguimos. senador Bianchi, que es la 9, que anunció que la retiraba, ¿no es cierto? Y ahora voy, disculpe usted. Y la octava, número 8, de la honorable senadora, órdenes para agregar en la letra B a continuación de la palabra generalizado, que ya fue reemplazado por la proposición del Ejecutivo, la expresión e invalidante, incorporar a continuación de la segunda. ¿Le parece si la aprobamos con subsumida porque está recogida? Aprobada subsumida. Listo, sigamos. Pasamos enseguida a la página 4, indicación número 10 de Su Excelencia la Vicepresidenta de la República para eliminar la frase como cotizante beneficiario. Beneficiado. Sí, por su intermedio, presidente, sí. Lo que pasa es que aún en este momento existe un pequeño porcentaje de la población que no es ni cotizante ni beneficiario de algún sistema de salud. Son cada vez menos a partir de la reforma previsional, donde efectivamente la persona es independiente, pero existe un porcentaje que debe ser entre un 1 y un 2% de personas que no tienen sistema de salud. Está bien. Ese es el motivo. Muy bien. ¿Unánime les parece? Quedaría aprobado 4-0. Indicación número 11 de los honorables senadores, señor Castro González, señora órdenes para incorporar antes del punto final la siguiente, independiente del tratamiento médico elegido para paliar el dolor. Quedaría eso a continuación de protección, ya que... Claro, porque a eso sí. El Estado velará que toda persona con dolores crónicos no oncológicos y o fibromialgia tenga acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud y de su adecuada protección, independiente del tratamiento médico elegido para paliar el dolor. ¿El Ejecutivo tiene alguna opinión? Presidente, es la misma aprensión que hemos manifestado en las disposiciones anteriores, que efectivamente acá se habla con... acá, en el fondo, en nuestra opinión, cuando se habla con independencia del sistema de salud, en el fondo, nuestra digamos, propuesta es más universal, digamos, de no colocar esto. Pero bueno, si la aprobamos tenemos que revisar cómo queda lo que ya tenemos aprobado por 3-0. Eso es, o sea, tendríamos que ver cómo hacemos una redacción única de ambos temas. En votación, ¿les parece unánime? A favor. Unánime, 4-0. Aprobado 4-0. Quiero proponer respecto a la indicación del senador Macaya, que está a continuación, que se entienda aprobada subsumida, porque ya está incorporado todos los temas que él había planteado. ¿Le parece? Unánime. Perfecto. Número 3. Respecto del artículo 5 del proyecto de ley, tenemos una indicación, la número 13, del honorable senador señor Macaya para reemplazar el tema de las licencias médicas. Hay otra también del Ejecutivo y otra del honorable senador Bianchi. No, que agrega, eso es otro, que agrega un nuevo inciso segundo. Respecto de la información, de la número 13 del senador Macaya, dice lo siguiente: reemplazar el 5º por información de licencias médicas. El Estado velará por la correcta información sobre el otorgamiento, uso y pago de licencias médicas que se otorguen por dolores crónicos no oncológicos y o fibromialgia. Sí, al tiro, por supuesto. Presidente, nuestra impresión es que ambos artículos, ambos incisos son compatibles.
porque el primero efectivamente habla de un deber de información que nos parece, digamos, correcto, y lo que nosotros estamos proponiendo es un tema que logramos conversar con las organizaciones que ellos lograron entender. A ver, nosotros no podemos establecer prioridades de pago por condición de salud de licencias médicas. No podemos hacer eso, ¿ya? Pero lo que sí vamos a hacer, presidente, y aquí está expresamente establecido, es que la fibromialgia no va a ser una condición de salud que por sí misma implica un tratamiento especial de licencias médicas, que es lo que nos han transmitido, digamos, las organizaciones de pacientes que han conversado con todos ustedes, el gran pero que ellos tienen. Ellos, en el fondo, lo que señalan es que estas licencias, estas solicitudes de invalidez, tienen un tratamiento distinto. Eso es lo que, por lo tanto, creemos que ambos procesos son perfectamente compatibles. Ok, yo creo que, a ver, si les parece a la comisión, aprobemos la indicación del Ejecutivo y... No, ok. Vamos entonces en votación con la 13 del senador Macaya. Respecto a la indicación número 13 del honorable senador Macaya, el presidente la ha puesto en votación. ¿Cómo Senador Kass, 13 y 14. Yo creo que sí que sería bueno poder que definamos cuál nos conviene votar primero, porque si uno prefiere la del Ejecutivo, no sería bueno votar primero la del Ejecutivo que la del señor Macaya. No sé, en el fondo abro la discusión, porque si aprobamos la de Macaya, ya la del Ejecutivo se cae automáticamente, ¿no? Yo votaría primero la 14, la del Ejecutivo. El señor presidente pone en votación la indicación número 14 del Ejecutivo. Ya el Ejecutivo de la explicación. El texto es el siguiente. Artículo 5, licencias médicas. Las licencias médicas que se otorguen por fibromialgia o por dolores crónicos no oncológicos no podrán rechazarse por su solo diagnóstico ni sujetarse a un procedimiento especial, particular o discriminatorio que afecte el normal proceso de tramitación. Senador Bianchi. Presidente y señor secretario, tengo una duda porque estoy por rechazar la anterior, la del senador Macaya. Me parece razonable el tema de, claro, la prioridad. Y creo que está bien porque la indicación del Ejecutivo impide un rechazo de la licencia médica. Pero me parece más atendible el texto original que establece por lo menos el plazo máximo de los 30 días. Entonces, yo no sé si se puede hacer una fusión entre ese artículo original con... Es que no se puede... Sí. Una pequeña acotación, es que las licencias médicas por ley se pagan en 30 días. Otra cosa es lo que pasa en los hechos. Sí. Entonces, lo que no podemos hacer es colocar fechas de pago por enfermedad. Estoy de acuerdo. Entonces, pero ojo, ya está la obligación legal de pago en 30 días. Sabemos perfectamente que el principio de supremacía de la realidad no ha superado y sabemos que hay un tema con la fecha de los pagos de las licencias médicas. Pero por favor, esto también queremos señalarlo de la manera más clara posible. Hablamos con las organizaciones de pacientes. Yo ayer me reuní con la dirigencia que recibe 3 dirigentes que representan a 37 organizaciones y están de acuerdo con eso. eso. Está bien, Jaime. Sí. Senador Bianchi, entonces, a favor. A favor. A favor. Senador Cast. A favor. Senador Castro. Sí, yo no voy a compartir estamos votando en el Ejecutivo. Sí. O sea, el Ejecutivo en esta enmienda lo que hace es, en el fondo, decir todo sigue tal como está. Eso es lo que dice, en otras palabras, porque dice, ni serán rechazadas, ni se les va a dar trato especial. Eso es lo que nos dice esta indicación. O sea, es el mismo estado de hoy. Yo voy a ser respetuoso y fiel a lo que yo mismo voté en la Cámara de Diputados en la propuesta del proyecto de ley como viene. Porque si además se dice que ya tiene 30 días por ley, yo pregunto, ¿cuál es la audacia de decir en este proyecto queremos que esté en 30 días? ¿Le estamos agregando un plazo más corto? No, estamos poniendo el mismo plazo. ¿Cuál es el impedimento para que eso se apruebe? No logro entender. Así que yo voto en contra de la propuesta del Ejecutivo en este punto. Señor presidente. Yo voy a respaldar al Ejecutivo en qué término. En que establece efectivamente que es una cuestión nueva. Dice que no podrán rechazarse. Y este es un tema no menor, porque hasta ahora, nosotros ya lo vimos en la estadística, estas licencias médicas eran
corrientemente rechazadas y aparecieron hace muy poco. Entonces, la indicación del senador Macaya hablaba de velar por la correcta información. Acá a lo menos está señalando que no podrán ser rechazadas. Y eso a mí es un aporte muy importante para los efectos de la discusión y el trámite. Y el plazo está establecido por ley. Entonces yo definitivamente creo que hay que apoyar al Ejecutivo y la indicación de la vicepresidenta Sicha. Por esta Quedaría aprobada por 3 votos a favor y 1 en contra. Debo entender, presidente, que la número 13 del senador... Presidente, para la historia femenina de la ley, como dijo algún diputado antiguo, no es que la indicación del Ejecutivo garantice que las licencias por fibromialgia sean aprobadas. Ojo, ojo con esto. Porque si se quiere interpretar equivocadamente que la norma que estamos ahora despachando es que todas van a ser aprobadas, no es cierto. Lo que dice el texto es que no podrán ser rechazadas por ese diagnóstico, por ese título. El motivo de las licencias son mucho más que el título del diagnóstico, son el mérito en su conjunto. Quiero precisar ese punto para que no haya equivoco. Bien. Sí, está bien. Una aclaración. Ya que no está presente el senador Macaya, la número 13 quedaría rechazada, entonces, ¿no? Sí. Sí. 4-0, ¿sí? Sí. A 15. La ¿Por eso vamos a sacar? 15 del honorable senador señor Bianchi para agregar un nuevo inciso segundo del siguiente tenor. Medicamentos. El Estado deberá generar y costear la cobertura para los medicamentos analgésicos y antidepresivos que sean debidamente recetados a toda persona diagnosticada con fibromialgia y o dolores crónicos no oncológicos. Me parece que podría ser inadmisible. ¿Y robo de gasto? Sin perjuicio de ello, señor presidente, efectivamente compartimos que era invisible, pero le quiero transmitir por expresa disposición de la ministra que espera, digamos, asistir aquí el próximo martes también a poder conversar algunos proyectos de ley, que ayer, dentro de las cosas, conversamos con la organización de pacientes, sabemos que hay una mesa de trabajo que está trabajando, digamos, con los senadores, y el Ministerio de Salud tiene la intención también de poder participar, digamos, de esa mesa que ustedes tienen instalada, para poder ver cómo avanzamos en la implementación y aplicación de esta ley, donde los temas que no pueden ser recogidos por esta ley podamos avanzar por ello, licencias médicas, pensiones. Que quede en la historia fidedigna el establecimiento de la ley y el compromiso del Ejecutivo para avanzar en medicamentos y para avanzar en el tema de las licencias médicas. ¿Quién es ese trabajo? ¿Es la que dice el... No, las es organizaciones. Hay varias organizaciones que están trabajando con varios senadores también y también con nosotros directamente. Entonces, no queremos apropiarnos nosotros a mesa de trabajo, no nos corresponde. Simplemente nos corresponde, digamos, sumarnos a Senador Bianchi. Presidente, yo entiendo que es inadmisible en cuanto a mis facultades, pero absolutamente admisible en lo atingente y en lo que corresponde. Pero yo quisiera solamente hacer acá un hincapié en que alguna vez logramos tener un plan piloto que se ejecutó en 3 regiones del país. Entonces yo quisiera, en estos diálogos posteriores que se van a tener, porque las organizaciones se van a mantener activas y las conversaciones, es poder revisar esto, a lo menos ojalá mantener esa glosa presupuestaria activa o poder, ¿no es cierto?, replicarlo en otras regiones, pero me parece que en este punto en especial quiero hacer hincapié en el plan piloto para que no se abandone o a través de un trabajo que pueden hacer mancomunado con los gobiernos regionales también. Muchas gracias. Ok, yo quiero reiterar y pedirle y oficiar, si le parece a la Comisión, a la Subsecretaría de Salud Pública, para que se pueda mantener el plan piloto. ¿Le parece a la Comisión que podamos acordar eso? Ok, listo. Bien. Respecto del artículo 6º, hay una indicación de Su Excelencia, la Vicepresidenta de la República, para modificar el inciso segundo en el siguiente sentido: intercalar entre la palabra fibromialgia y la voz existente la frase "y de pacientes con dolores crónicos no oncológicos". Quedaría: en este proceso de elaboración se deberá asegurar la participación de las agrupaciones de fibromialgia y de pacientes con dolores crónicos no oncológicos existentes en el país, y
la letra B, reemplazar la oración, según dictamina un reglamento para estos efectos, por, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. Bien. Unánime, ambos. Eso quedaría Vamos. aprobado 3-0. Tenemos ahora dos indicaciones que recaen sobre el artículo 7º. La primera del honorable senador Macaya, indicación número 17, y la indicación número 18 del Ejecutivo. Ambos reemplazan el artículo. Sí, el Ejecutivo primero. Bien, entonces respecto de la indicación número 18. Presidente, lo del Ejecutivo, por su intermedio, lo que nos complica es que aquí se habla de otra herramienta de medición pública relacionada, y eso puede exceder con creces el ámbito del Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, en particular el Censo Nacional, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Entonces, lo que nosotros proponemos acá es administración de datos estadísticos sanitarios del Ministerio de Salud. ¿Ya? Ahora, no nos cerramos en esta mesa de trabajo en el futuro a poder abrirnos a otro tipo de instrumentos. Pero en particular, aquí lo que nos preocupa, presidente, es acotar al Ministerio de Salud. Es razonable el Ejecutivo. A favor, 4-0. ¿A favor del senador Cast? Sí. Subsumida. No. No, tiene razón. Porque es inadmisible. Inadmisible, sí. La subsecretaria de Salud será la encargada de... Sí, tiene etcétera, razón. etcétera. Creo yo que es inadmisible. Sí, es inadmisible, exactamente. La 19. Sobre el artículo 8º hay una indicación, la número 19, de Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, señora Siches, que lo reemplaza por la siguiente. Acciones de promoción y capacitación. En el ámbito de sus competencias, el Ministerio de Salud promoverá la implementación de acciones de promoción y capacitación sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas de la fibromialgia y de los dolores crónicos no oncológicos. Sí. ¿Unánime? Aprobado 4-0. Luego tenemos las indicaciones 20-21 que recaen sobre el artículo 9º. La primera, la número 20 del honorable senador Bianchi, para reemplazar su inciso segundo, el Estado podrá firmar convenios de colaboración con organizaciones, instituciones de enseñanza superior estatal y privada, entregar becas, me parece que eso la haría inadmisible. Sí, inadmisible. Inadmisible. Sí, la declaré inadmisible, señor presidente. Luego hay una del honorable senador señor Castro y señora Órdenes para incorporar en el inciso segundo entre los términos estatal y privada y entregar la frase a fin de promover la investigación sobre diagnósticos, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos respecto del dolor crónico no oncológico o fibromialgia. Sí. ¿Les parece? A favor. Unánime. ¿Aprobados, senadores Bianchi, Casi? Sí, presidente, lo voy a aprobar, pero sin embargo quería, para hacer un poco de historia de esto, nosotros en algún momento presentamos un proyecto que tenía que ver con la declaración de interés nacional. Y me parece interesante que el Ministerio, y por eso que todo tiene un porqué. Cuando hablamos del tema del censo, claro, puede sobrepasar las atribuciones, pero me parece muy importante hoy día tener una real determinación de lo que pasa en Chile, sobre todo con estas enfermedades poco comunes y más con un plan de salud que se pretende cambiar. Por tanto, a mí me parece muy interesante que todas las enfermedades que hoy día son desconocidas, a lo menos en el país, o que podemos determinar como nuevas, ojalá el Ministerio pueda, ¿no es cierto?, tener alguna política de declararlo como interés nacional, de tal manera de fijar becas que en algún momento permitan que en Chile podamos tener avances científicos en las materias que hoy día son desconocidas. Me parece que eso es importante para poder avanzar como requisito Tenemos académico. la oportunidad, senador Bianchi, en el proyecto de ley que está con indicaciones sobre enfermedades raras o infrecuentes,
Así que tenemos la oportunidad de incorporarlo en un contexto mayor, con todas las enfermedades raras o infrecuentes, o poco frecuentes o nuevas, ¿ah? Desde el punto de vista del diagnóstico. Vamos. Comparto completamente con usted el criterio. Entonces sería aprobada 4-0, ¿sí? Sí. Estábamos en la 21. Pasamos ahora a la indicación 22, que recae sobre el artículo 10. Hay un literal A que modifica el inciso primero. Intercálense en su cabezado entre la voz discriminación y el punto seguido la frase y atención preferente. No discriminación y atención preferente. La fibromialgia no será causa de discriminación en ámbito alguno. Eso en materia del encabezado, sí. Y luego agrega un inciso segundo nuevo. ¿Lo vemos junto, presidente? Bueno. Y la letra B, que agrega un inciso segundo nuevo. Las personas que padezcan fibromialgia y o dolores crónicos no oncológicos podrán acceder a la atención preferente de acuerdo a lo establecido en la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes de la... ¿Cuál es el artículo 5 bis de la ley 2084? El que establece el derecho de atención preferente a personas mayores y personas con discapacidad. Sí, está bien. La 23 quedaría subsumida. 22, sí. Aprobada 4-0, sí, entonces. Ok, 4-0, yo propongo, y que la 23 la dejemos subsumida, sí. Aprobada con modificaciones, va a decir, subsumida en la anterior, del Ejecutivo. 24. Artículo 11. De su excelencia el presidente de la República, son las sillas para suprimir el artículo 11. Por suprimir, presidente, sí. Lo vamos a explicar porque en el artículo que viene posteriormente se aplica supletoria y subsidiariamente la ley 20.584 que contiene un procedimiento sancionatorio respecto a los prestadores que incumplan con este tema. Respecto a las otras dos sanciones establecidas en el inciso primero y el inciso segundo, la verdad es que lo que se replica en el fondo... A ver, primero, habían ciertos problemas de redacción de esta norma porque no estaba establecido quién sancionaba esto. Eso es lo primero. Entonces, lo que nosotros preferimos es señalar la regla general, y en el caso que haya infracción en la normativa sanitaria, código sanitario, en el caso que haya una infracción de funcionario público, estatuto administrativo, y en el caso que haya una infracción de un ISAPRE, entonces, de FL1 de 2005, ¿ya? Y por lo tanto, lo que nos parecía importante agregar era el respeto a la ley de derechos y deberes, que es lo que se contempla en la indicación siguiente, que fue la aplicación subsidiaria de esta ley. Si les parece como propuesta que entonces aprobemos ambas. ¿El 24 sería aprobado? El 24 y el 25. Así es. Sí, señor senador. La 25 recae sobre el artículo 12, también es del Ejecutivo y lo modifica en el siguiente sentido. Primero, reemplaza el encabezado de disposiciones finales por leyes aplicables supletoriamente y agrega, intercala entre la voz salud y el punto final la frase, así como lo estableció en la ley 20.422, que establece normas de igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad en lo que fuere pertinente. Entonces, la 24 y la 25 serían aprobadas 4-0. ¿Por qué no nos explica respecto a la entrada en vigencia? Porque tenemos... Sí. Inactum, se publica la ley y empieza a regir inmediatamente. Ah, fenómeno. 4-0, ¿les parece? La 26, entonces. ¿Ah? No, antes. Esa 26, aprobada 4-0. Y por tanto, retira la suya. Sí, para retirar. Se retira el tiro. Se retira la 27. Y la 27. Se da por despachado el proyecto. Respecto de... Yo sé que no estamos fuera de... Respecto del punto 3 de la tabla, entiendo que el Ejecutivo quiere hacer una propuesta y va a traer la indicación la próxima semana. Yeah. Sí, pero... Así es. Bueno, nosotros tenemos ya avanzado, tienen una propuesta de indicaciones que van a ser ingresadas para la próxima semana, presidente. Ya, perfecto. Así que nuestra disposición a participar. Ya, es posible que sea ingresada
o sea, a más tardar el día lunes para que la podamos despachar el día martes. Yo creo que sí. El lunes es feriado. Entonces, tendría que ser el viernes. ¿Alcanza a llegar el ejecutivo? Vamos a hacer lo posible por llegar el día viernes. Y si no, nos manda y lo sentamos nosotros. Ok, si no venimos el lunes. Y luego, respecto al punto 7, ¿tiene alguna opinión? Perfecto. Presidente, respecto al punto 7, es un tema, a ver, efectivamente entendemos que es una ley similar que se ha aprobado 2 años anteriores. Es un tema que tenemos que hacer algunas coordinaciones internas, pero efectivamente nos parece un proyecto, digamos, que efectivamente que el Ejecutivo, digamos, va a analizar su mérito. Denos tiempo hasta el Los próximo gremios martes. están muy preocupados. Entonces le quiero pedir un favor, si es posible también llegar con una propuesta para el viernes. ¿Les parece? Ok, Porque es un proyecto que podemos hacer de fase de despacho para el martes. Sí, déjeme ver si tiene impacto presupuestario o no, presidente, que ese es el tema que efectivamente que siempre nos dilata un poquito más. Tiene. ¿Ya? Sí, es que ese es el problema. En ese caso, presidente, podemos, lo de la propuesta el día viernes lo veo un poco más complicado, presidente, pero vamos a ver con qué podemos llegar el día viernes. ¿Ya? Ok. Eso, para hacer. El principio de legalidad presupuestaria nos tiene, digamos, complejo, presidente, pero no. Somos un solo gobierno. Habiéndose con senador Cas, adelante. Por supuesto, senador Cas. Que una preocupación que le hicimos ver ya al asesor hace un tiempo atrás, que fue en su minuto la preocupación porque en el Ministerio de Salud se había contratado a don Pablo Jofré. Pablo Jofré, que sabemos que fue asesor de la dictadura de Nicolás Maduro, que trabajó también por el gobierno de Irán, y nos enteramos que la semana pasada en la Araucanía, en mi región, se había contratado a una persona que había sido condenada por atentado de incendio y que había cumplido pena. Entonces, su secretario, yo le quiero preguntar directamente cuál es el criterio técnico que se está tomando para las contrataciones en el Ministerio de Salud. Porque si realmente vamos a velar para que el Ministerio de Salud sea el Ministerio de los Enfermos, me parece realmente inaceptable que se esté utilizando para contratar a operadores políticos o con criterios distintos a los puramente técnicos. La otra vez estaba el asesor de usted, obviamente él confirmó que habían contratado a Pablo Jofré. Quiero preguntar si sigue trabajando y quiero preguntar si es que realmente el Ministerio está de acuerdo con la contratación que ocurrió en la Araucanía, más allá que haya renunciado, después que se hizo público esta contratación. Gracias, presidente. Bueno, buenos días todavía. Presidente, por su intermedio, saludar al senador. A ver, primero, para referirme, yo soy subsecretario de redes asistenciales. Ninguna de las dos personas que usted plantea depende de los servicios de salud, que son a quienes nosotros velamos por el adecuado funcionamiento. Por supuesto que conozco que don Pablo Jofré, un periodista, está trabajando en el gabinete ministerial y me he enterado también, digamos, de la situación de contratación, que entiendo que fue, digamos, de apoyo en el trabajo de la Seremi. Se vieron información, la Subsecretaría de Salud Pública pidió información, lo que salió públicamente al respecto, pero la persona renunció voluntariamente. Esa es la información que se maneja públicamente. Así que eso. Habiendo cumplido la sesión de esta semana.